¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su amor infinito, no salva a ciertas personas? Esta pregunta abre una perspectiva intrigante sobre el amor divino. A pesar de ser vasto e indiscutible, Dios mantiene firmes sus principios. Entre los cristianos se cree que la voluntad divina abarca a todos, sin importar género, edad o etnia, anhelando la salvación de cada alma. Las Escrituras nos confirman esto en 1 Timoteo 4, donde se proclama el deseo de Dios de que todos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero entonces, ¿qué sucede con aquellos que parecen estar lejos de esta salvación? Hoy te revelaré 7 perfiles de personas que podrían encontrar obstáculos en su camino espiritual. En otras palabras, hablaremos tipos de personas que podrían no alcanzar la salvación. Presta mucha atención, porque algunos de nosotros podríamos, sin darnos cuenta, estar bajo estas mismas obstrucciones en nuestro camino hacia la redención. Te invito a reflexionar. ¿Alguno de estos perfiles resuena con tu vida espiritual? Quizás la respuesta podría ser la clave para una comprensión más profunda del amor divino y de la salvación misma. Te invito a quedarte hasta el final de este video, a unirte en oración y a recibir bendiciones abundantes para ti, tu familia y tus amigos. Antes de sumergirnos en el corazón de este mensaje, te pido amablemente que apoyes este contenido. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte esta valiosa enseñanza. Cada acción que tomas ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios en la tierra. Queridos fieles, enfrentamos una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvados. Esta realidad sirve como advertencia, especialmente para aquellos que frecuentan la iglesia constantemente. No es solo la asistencia a las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, el diezmo, llevar el título de cristiano, hablar piadosamente o incluso el bautismo lo que garantiza la salvación. En Mateo 7:21 a 22, Jesús lanza una seria advertencia sobre el día del juicio. Muchos creerán haber hecho milagros en su nombre, pero Él les dirá, «Nunca los conocí, apártense de mí, malhechores». Este mensaje es una invitación a que cada uno de nosotros reflexione sobre su verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntate, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos en su justicia, sin mancha delante de Él? Reflexionar sobre esto no es solo importante, es esencial en nuestra jornada espiritual. Siéntete bendecido por estar aquí, compartiendo este momento crucial. Como nos recuerda 2 Corintios 5:10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora reflexionemos sobre los 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas. El primer grupo está compuesto por los incrédulos. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. La única vía hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser salvado de los pecados y de la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación más que por medio de la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesús Cristo. Como destaca el conocido pasaje de Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, y es por eso que la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por otros medios que no sean a través de Jesucristo. Juan 5:40 afirma que algunos se negaron a ir a Jesús en busca de vida. Él es el único camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos, excepto Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, el poder, el dinero, la buena apariencia, ni siquiera familiares o amigos. Somos salvados solamente por la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. Jesús toca un tema crucial en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32,
donde advierte sobre el pecado imperdonable. Nos dice que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquellos que hablan en contra del Espíritu Santo no serán perdonados, ni en esta era ni en la venidera. Este es un punto de suma importancia. Quienes ridiculizan o desprecian el mover del Espíritu Santo cometen un pecado que no encuentra perdón. Por eso es vital tener cuidado con lo que decimos sobre el Espíritu Santo. Es recomendable evitar bromas, asociaciones o grupos que hablen de manera despectiva sobre el Espíritu de Dios, pues podríamos estar acercándonos a este pecado imperdonable. Por otro lado, el último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar, son aquellos que ya han fallecido. Es común que, en funerales, personas busquen oraciones por sus seres queridos ya difuntos. Sin embargo, la Biblia enseña que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible en vida. Una vez que alguien muere, el destino de su alma está sellado. La idea de un purgatorio, como algunos creen, no tiene base en la verdad de la palabra de Dios. Dios ofrece la salvación durante nuestra vida, y es por eso que es vital entregarse a Jesús mientras tenemos la oportunidad. Amigos, espero que comprendan que algunas personas no alcanzan la salvación, no por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su justicia para salvar a quien no se alinea con sus principios. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aun cuando éramos pecadores. Pero si alguien decide no creer, Dios no quebrantará sus principios para salvarlo. Ahora les pregunto, ¿han aceptado realmente a Jesús como su Señor y Salvador? Si aún no lo han hecho, este es el momento ideal. El tema del arrebatamiento es algo ampliamente discutido entre cristianos e incluso entre quienes no lo son. No se trata solo de una profecía futura, sino de un evento que ciertamente sucederá. Aunque el momento exacto del arrebatamiento es desconocido, la Biblia nos ofrece una visión poderosa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Según la palabra del Señor, aquellos que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Este es el momento que los creyentes esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Será una experiencia gloriosa que todo cristiano ansía con anhelo. El arrebatamiento es un evento reservado para aquellos que han depositado su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado. Esto significa que, sin importar cuántas buenas acciones se hagan en la tierra, si alguien no vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue ese momento. Algunos creen que el arrebatamiento ocurrirá varias veces, dando una segunda oportunidad a quienes pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no respalda esta idea. Por eso es crucial hacer todo lo posible para asegurarnos de participar en esta gloriosa experiencia, porque el arrebatamiento será único, no se repetirá. Ser dejado atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. Para aquellos que sean arrebatados, comenzará un reinado eterno junto al Señor. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también disfrutarán plenamente de lo que significa la vida eterna. El último enemigo, la muerte, será derrotado para siempre. En este video exploraremos a fondo qué es el arrebatamiento. Les pido que presten mucha atención, porque este conocimiento fortalecerá su fe y disipará cualquier temor sobre el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento describe un evento crucial en las Escrituras, en el cual Dios retira a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, permitiendo que su juicio justo sea derramado durante el periodo de tribulación. Es interesante notar que la palabra arrebatamiento no aparece explícitamente en la Biblia, pero múltiples versículos en diferentes partes de las Escrituras apuntan a este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras partes del Nuevo Testamento. Este evento ha generado diversas enseñanzas,
opiniones e interpretaciones. Una creencia común, pero equivocada, es que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son lo mismo. Sin embargo, las Escrituras indican que son eventos diferentes. Durante el arrebatamiento, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. En la segunda venida, los creyentes arrebatados retornarán con el Señor para juzgar a quienes permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, derrotar al anticristo y a Satanás, y reinar por 1000 años, como se menciona en Apocalipsis 19 y 20. El arrebatamiento será instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15, versículo 52. La segunda venida, en cambio, será visible para todos, como señala Mateo 25, versículo 27. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Además, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida requiere el cumplimiento de eventos proféticos. Esto significa que el arrebatamiento precederá la segunda venida. Ahora, existen múltiples interpretaciones sobre el concepto del arrebatamiento, pero es en la Biblia donde encontramos la fuente más confiable y precisa para entender este evento de los últimos tiempos. Un error común es pensar que el arrebatamiento es solo para personas buenas o de moral intachable. Sin embargo, las Escrituras son claras. El arrebatamiento es para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Puedes ser una persona ejemplar, generosa y respetuosa de las leyes, pero si no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, podrías quedarte atrás. Es una realidad difícil, pero nos muestra la importancia de nuestra relación con Cristo. Además, la Biblia nos ofrece esperanza y consuelo, especialmente para quienes han perdido a seres queridos en la fe. La promesa es clara: los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que perdieron a alguien que fue fiel en su fe pueden tener la certeza de que estarán con el Señor en el arrebatamiento. Es una razón para llenarnos de alegría y consuelo. Entonces, surge una pregunta natural: ¿es posible prepararse para el arrebatamiento? La respuesta es un contundente sí, y hoy quiero compartirles cómo pueden prepararse. Una de las maneras de estar listos es vivir una vida de fe y rectitud. Jesús mismo preguntó en Lucas 18:8, ¿cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? Esto nos llama a cultivar nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios que edifican nuestra relación con Dios. Otra forma crucial de prepararse es estudiando y entendiendo los principios bíblicos. No se trata solo de leer, sino de aplicar cada enseñanza en nuestra vida diaria. Así, nos convertimos en creyentes sólidos, capaces de discernir la verdad en medio de tantas enseñanzas modernas, que pueden alejarnos del mensaje puro y sencillo de la palabra de Dios. Además, es importante rodearse de una comunidad de creyentes genuinos. Como dice Proverbios 27:17, el hierro afila el hierro y una persona a otra. La Biblia nos alienta a no dejar de congregarnos y a permanecer en comunión con otros cristianos, pues el aislamiento es una trampa que nos aleja de la fe. Y una herramienta poderosa en esta preparación es la oración. A través de ella, buscamos la guía y fortaleza de Dios para resistir en los tiempos difíciles. Sabemos que nuestra fuerza humana puede fallar, pero si nos aferramos al poder del Señor, podremos mantenernos firmes hasta el final. Recuerden que Dios nos ha dado señales a lo largo del camino para prepararnos. La Biblia no revela el momento exacto del arrebatamiento, pero nos instruye a estar atentos a los signos de los últimos tiempos. Jesús nos advirtió sobre estos eventos para que vivamos vigilantes y con esperanza. En Mateo 24:33, Él nos dice: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Estos son consejos de suma importancia que Jesús nos dejó para vivir en estos tiempos, y debemos seguirlos con diligencia. Jesús también nos enseñó que seremos bienaventurados si nos encuentra cumpliendo con nuestras responsabilidades cuando Él regrese. Esto significa vivir con compromiso en la misión que Él nos encomendó, como predicar el Evangelio y hacer discípulos. En Mateo 28:20, nos exhorta a enseñar a otros a obedecer sus mandamientos y promete estar con nosotros siempre.
Hoy en día, la necesidad de nuevos discípulos es inmensa. Jesús nos llama a multiplicar discípulos, a expandir su reino a cada rincón de la tierra. No olvidemos, cada acción para acercar a alguien a Dios cuenta, y es parte de la misión que Él nos encomendó. Así que, amados, vivamos fieles a esta misión, con el compromiso de estar activos y listos para ese glorioso día en que el Señor regrese. Una de las recomendaciones cruciales que Jesús nos dejó para enfrentar estos tiempos finales es mantener siempre nuestra vigilancia espiritual en alto, evitando las distracciones que pueden desviarnos del verdadero camino. En Marcos 13:33, en su versión ampliada, nos dice: estén alerta, vigilen constantemente y oren, ya que desconocen el momento exacto de la llegada. Para un cristiano, estar en guardia significa mantenerse enfocado y entregado en la oración. Queridos hermanos, debemos permanecer siempre atentos, evitando caer en un letargo espiritual. Esta es una llamada a profundizar en nuestra vida de oración mientras esperamos el retorno del Maestro. En la oración hallamos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para superar los desafíos de estos últimos días y escapar de las trampas del enemigo. Los tiempos actuales exigen que dediquemos diariamente un tiempo de calidad al Señor en oración. Reflexiona por un momento. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas cada día para conectarte con Dios? Es fundamental orar constantemente para discernir la voluntad de Dios y entender su propósito en estos tiempos. La comunicación con Dios nos da ventaja frente a los planes del enemigo, que busca constantemente desviarnos. Muchos cristianos aún no comprenden que el mundo cambia cada día para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está determinado a desviar a cuantos santos pueda. Pero recordemos, Él es un maestro del engaño. Dedicar tiempo de calidad a la oración nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús, conscientes de su pronto regreso. Dormirse en la vigilancia es ignorar este consejo vital, ya que desconocemos la hora exacta de su retorno. En Marcos 13:35 a 36 se advierte claramente: por tanto, manténganse alerta, pues no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Si llega de repente, no permitan que los encuentre dormidos. Este llamado no es solo a permanecer físicamente despiertos, sino a evitar una insensibilidad espiritual. En estos tiempos de incertidumbre y transformación, es fundamental que obedezcamos este consejo de vigilancia y oración. No sabemos el momento preciso de su regreso, y es clave mantenernos espiritualmente despiertos para no ser sorprendidos, estando listos para enfrentar los retos que nos esperan. Jesús nos exhorta a no caer en la indiferencia o en el descuido respecto al reino de Dios y su regreso inminente. Nos llama a vivir en constante alerta, sin permitir que las distracciones del mundo nos aparten de su propósito eterno. Estar en guardia significa proteger nuestras convicciones y nuestra fe en Jesús, priorizando todo aquello que lo glorifica y rechazando lo que desvíe nuestro corazón de Él. En Lucas 21:34 a 35, Jesús nos advierte: cuiden que sus corazones no se vean sobrecargados por las preocupaciones de esta vida, para que ese día no los sorprenda como una trampa. Nos recuerda que vivir sin dirección puede llevarnos al olvido de Dios, tal como sucedió en los tiempos de Noé, en Sodoma y Gomorra, y en Babilonia antes de su caída. Hoy muchos se olvidan gradualmente de Dios, atrapados por las mentiras que el enemigo difunde a través de influencias, medios y hasta gobiernos. Y no solo el pecado nos desvía, sino también las ansiedades de la vida. Por ello debemos ser cautelosos con las preocupaciones que afectan nuestra fe. A pesar de los tiempos difíciles, no debemos dejar que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios. Al contrario, que nuestra fe nos libere de la ansiedad que domina a tantos en estos días. La búsqueda incansable de riqueza, que antes gobernaba todos tus pensamientos, empieza a desvanecerse. Incluso tu pasión por el equipo de fútbol favorito, algo que antes despertaba tanto entusiasmo, palidece en comparación. Aquella casa tan amada, que antes parecía un tesoro inestimable, ahora se siente como una posesión trivial. Queridos amigos, este es un recordatorio conmovedor. Aquellas cosas por las que luchamos y a las que damos tanta importancia en esta vida, al final,
no tienen relevancia frente a la eternidad. Dinero, bienes materiales, incluso nuestros logros más preciados, son efímeros comparados con la cuestión esencial de dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, pues ella es la clave que define nuestro destino eterno. Es esencial tomar esta lección en serio, ya que se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad inescapable que nos llegará a todos, y en el momento en que se aproxime, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades mal orientadas desaparecerán como humo. En el fondo sabemos que esto es verdad, pero con frecuencia no le damos la importancia que merece a nuestra relación con Dios. Nos perdemos en la búsqueda de éxito, reconocimiento y logros mundanos, olvidando lo eterno. Que esta revelación nos sirva como un llamado para despertar, una invitación a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte despierta preguntas profundas. ¿Qué ocurre al final de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? ¿Existe realmente un reino llamado purgatorio o simplemente caemos en un sueño hasta el día prometido de la resurrección? En Hebreos 9:27 encontramos una respuesta clara. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La palabra de Dios desmiente cualquier idea de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio que sigue al final de nuestra vida terrenal. La idea del purgatorio es reemplazada por la certeza de que enfrentaremos un juicio divino al terminar esta vida. Amigos, al tomar conciencia de la inevitabilidad de este juicio que se avecina, nuestras vidas deberían transformarse. Comprender que seremos juzgados por un Dios santo y eterno, quien examinará meticulosamente cada detalle de nuestras vidas, nos impulsa a vivir de una forma diferente. Incluso las palabras que pronunciamos serán evaluadas y juzgadas con precisión. Querido amigo, el juicio se acerca, está ya en el horizonte, y en ese juicio, un factor crucial decidirá el destino de nuestras almas. Muy pronto, revelaremos cuál es ese factor decisivo. En Primera a los Corintios, Primera 18 encontramos un recordatorio de la importancia de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Reflexionemos nuevamente sobre estas palabras. La cruz de Jesús puede parecer absurda para quienes están en el camino de la perdición, pero para los que son salvos es el poder mismo de Dios. Una vez más, la cruz se alza, marcando la diferencia entre los que están en el camino de la perdición y los que están en el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin el sacrificio que ocurrió en esa cruz y la resurrección posterior, la salvación no habría sido posible para nadie. En Gálatas 6, el apóstol Pablo enfatiza: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje nos invita a dirigir nuestra mirada hacia Jesús, a fijar nuestros ojos en la cruz y a depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz se levanta como un faro de esperanza, recordándonos el amor y sacrificio inconmensurables que aseguran nuestra redención. En nuestro día a día, enfrentamos distracciones constantes que buscan alejarnos del verdadero significado de la cruz. Nos dejamos seducir por las conquistas mundanas, por la búsqueda de logros personales y por los placeres efímeros de esta vida. Y en el proceso, perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Ante la eternidad, estas búsquedas se vuelven insignificantes en comparación con el impacto duradero de la cruz. La cruz es el centro que diferencia a los que están en el camino de la perdición de aquellos que están en el camino de la salvación. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles se mantiene como un llamado firme a fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de disputas por nuestra atención, enfrentamos innumerables distracciones que buscan desviar nuestro enfoque de la cruz. Es un recordatorio constante para no perdernos en trivialidades y en ilusiones pasajeras, sino buscar el significado profundo y eterno que representa. La sociedad con frecuencia nos insta a enfocarnos en nuestra propia bondad, nos anima a enorgullecernos de nuestras acciones y de nuestra supuesta rectitud personal,
promoviendo una autosuficiencia basada en una percepción distorsionada que ignora la verdadera naturaleza de nuestra condición humana. Escuchamos esos susurros que nos recuerdan nuestras buenas obras, nuestra amabilidad, amor, responsabilidad financiera, compromiso con la comunidad y cuidado de la familia. Nos elogian por nuestra moralidad y por cumplir las leyes, lo cual lleva a muchos a creer que son, en efecto, personas buenas. Esta mentalidad es común en muchos, incluyendo a quienes no creen, ignorando la naturaleza pecaminosa y las serias consecuencias que de ella derivan. Romanos 3:23 nos enseña algo clave. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos, sin excepción, somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño ciega a muchas personas, llevándolas a una falsa percepción de justicia propia, que las mantiene alejadas de la salvación hasta que ya es demasiado tarde. La comprensión limitada que tienen del pecado, viéndolo solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que señala a cada uno de nosotros y declara que todos hemos fallado en alcanzar la gloria del Todopoderoso. El Evangelio nos presenta una verdad contundente y difícil de ignorar. Cada persona, sin importar cuán respetada o virtuosa sea ante la sociedad, es pecadora ante un Dios santo. Para muchos, esta evaluación honesta de nuestra condición moral es aterradora, y la rechazan de inmediato, negándose a aceptar su propia necesidad de salvación. Esta resistencia convierte la verdad del Evangelio en algo ofensivo, una verdadera piedra de tropiezo. No están dispuestos a aceptar la realidad de que necesitan ser redimidos. Para ellos, la idea de la redención es una tontería, un concepto sin valor que fácilmente descartan. Muchos buscan consuelo en sus logros, en actos de caridad y en una moralidad personal, creyendo que estos actos son suficientes para asegurar su lugar ante Dios. Pero esta ilusión se ve reforzada por un mundo que perpetúa la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas, dándonos la falsa seguridad de que la salvación se puede alcanzar solo con nuestros méritos. Es fundamental resistir esta falsedad y aceptar una verdad incómoda. Nuestra bondad por sí sola no es suficiente. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver la creciente falta de respeto por la vida humana en el mundo actual. Basta con sacar el teléfono y navegar por Internet para ser testigos de la hostilidad que impregna el planeta. Vemos un aumento sin precedentes en asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo, más que en cualquier otra época en las últimas décadas. Las cifras son escalofriantes. En el siglo pasado, se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras, y solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 4 a 5 millones quedaron incapacitados por conflictos. Ante esta realidad, resulta difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Pero independientemente de si el rapto ocurrirá primero o si dejaremos este mundo para la eternidad, la pregunta esencial permanece. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como estamos hoy? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha con atención. Deja de lado las preocupaciones de esta vida, porque al final, lo único que realmente importará será tu conexión con Jesús. No importarán tus cuentas bancarias, tu estatus social, ni la cantidad de seguidores en Instagram o cualquier otra red social. Lo que verdaderamente cuenta es el estado de tu alma. Entreguemos nuestros corazones al Señor ahora. Arrepintámonos y seamos firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y nos libere de las ataduras de corrupción que dominan este mundo. Que el amor por Dios se convierta en nuestra mayor motivación y nos brinde la certeza sobre nuestra eternidad. Amén.